Hay una epidemia silenciosa. No es viral, no se transmite por el aire, es digestiva. Es la indigestión crónica de una consciencia que ha olvidado cómo ayunar. Y su síntoma es esa ansiedad que sientes ahora mismo, no la que imaginas, la que está justo debajo de la lectura de estas palabras. Un zumbido de fondo, un hambre que nunca se sacia, hambre de certezas en un mundo que se deshace, hambre de validación, hambre de calma. Cuidamos con celo lo que entra en nuestro cuerpo, lo orgánico, lo ecológico, las calorías, las toxinas. Pero nuestra mente es un vertedero abierto las 24 horas. Noticias diseñadas para inflamar tu miedo, redes sociales que licúan tu atención, el juicio constante, el tuyo y el ajeno, cayendo como lluvia ácida sobre el campo de tu paz. Esto no es una metáfora, esto es un diagnóstico clínico del alma. Y la medicina no está en añadir algo nuevo, está en dejar de comer veneno. ¿Cuándo fue la última vez que tu mente descansó en algo que no fuera ruido? No te pregunto cuándo meditaste, te pregunto cuándo fue la última vez que observaste el espacio entre pensamiento y pensamiento. Ese silencio brevísimo, ese valle entre dos olas, donde no eres una persona con problemas, sino simplemente presencia. Si no lo recuerdas, este mensaje no ha llegado a tus ojos por error. Te doy la bienvenida a Dharma y Tao. Para entender el ayuno, debemos entender la digestión invisible. Los maestros Chan lo explicaban con una imagen terrible y bella. La mente es un horno. Cada pensamiento, cada imagen, cada conversación, todo es leña que arrojas a sus llamas. No hay diferencia entre lo que comes y lo que piensas. Ambos son combustibles. Ambos se transforman en la energía que te constituye. Ambos pueden nutrirte o intoxicarte. Aquí está la primera verdad directa. No eres lo que piensas, eres lo que decides masticar. Un pensamiento surge, es un visitante, aparece como una chispa en la oscuridad del horno. No es tuyo, es un fenómeno natural, como el viento que mueve una rama. Pero en el instante en que decides masticarlo, analizarlo, dramatizarlo, convertirlo en una historia donde tú eres el protagonista herido, en ese instante arrojas leña, el horno se enciende y el calor es la ansiedad. La clave no está en detener los pensamientos. Eso sería como intentar detener el viento con las manos. La clave está en la dieta, en discernir con la precisión de un sabio y la humildad de un campesino. ¿Qué alimento le das a tu horno? ¿Abono que fertiliza tu tierra interior? ¿O salfumán que la quema y la esteriliza? Wu Wei, el arte de no masticar. Ahora llegamos al corazón de la sabiduría taoísta. Wu Wei, la no intervención, la acción sin forzamiento. Has escuchado que debes controlar tu mente. Has intentado detener los pensamientos y has fracasado. ¿Sabes por qué? Porque la voluntad que lucha contra la mente es también un acto de la mente. Es como si el horno intentara apagarse soplando sobre sí mismo. Imposible, agotador. Wu Wei en el ayuno mental es otra cosa. Es el arte de no masticar. Imagina que tu conciencia es un campo, tierra oscura, fértil, viva.
En este campo, los pensamientos son aves que se posan. Algunas son blancas, otras negras como cuervos. Un cuervo llega trayendo una noticia terrible del futuro. Tu seguridad económica se derrumbará. Esa persona piensa mal de ti. Todo va a empeorar. El impulso de masticar es el hábito de salir corriendo hacia el cuervo, atraparlo y empezar a arrancarle las plumas, una a una. Analizas la noticia, la recreas, discutes con ella, le das vueltas en la cama a las 3 de la mañana. Arrancar plumas es masticar. Cada pluma que arrancas es un easy que arrojas al horno. La práctica Wu Wei es simplemente ver el cuervo, saber que está ahí y seguir labrando la tierra. Ni lo espantas con violencia, eso es represión. Ni le das de comer, eso es rumiación. Es un gesto de una dignidad extraña. Reconoces su presencia sin venerarla. Tú no eres el cuervo, tú no eres el pensamiento, tú eres el campo, tú eres el cielo que lo contempla. Y al no ser alimentado con tu atención dramática, el cuervo, tarde o temprano, alza el vuelo por sí mismo. No lo derrotaste, lo dejaste ir. Esa es la diferencia entre el guerrero agotado y el sabio descansado. Esta es la dieta. No se trata de vaciar el cielo de pájaros, sino de no construirles nidos. Te daré 3 herramientas, 3 microgestos para cuando la vida no te deja sentarte a meditar. 1. La pausa del cubierto. Estás comiendo. El teléfono vibra, una noticia. El impulso de mirar es un reflejo animal. Haz esto. Deja el cubierto sobre la mesa. Respira una vez, completa, consciente. Exhala el doble de largo. Vuelve a coger el cubierto y continúa comiendo. No has luchado contra el impulso, lo has mecido. Esa pausa es Wu Wei. Esa pausa es ayuno. Has elegido no echar leña al horno. 2. El umbral de la puerta. Antes de entrar en tu casa o en tu habitación, haz una pausa en el umbral. 1 segundo. Siente la planta de los pies contra el suelo. Imagina que el polvo del día, las miradas, las prisas, los juicios, se desprende como arena fina. No cruces el umbral cargando lo que no te pertenece. Entra ligero. Entra como quien entra en un templo. 3. El gesto del cuenco inclinado. Cuando la ansiedad golpea en medio de la calle, en una reunión, en el metro, nadie puede sentarse a meditar, pero sí puede hacer esto. Con disimulo, gira las palmas de las manos hacia abajo sobre tus muslos. Siente que sostienes un cuenco invisible. Al exhalar, las palmas se relajan. El cuenco se inclina. El pensamiento tóxico resbala. 5 segundos. Nadie lo ve. Tu cuerpo lo siente. La tierra recibe lo que sueltas. Práctica el regreso a la tierra. Ahora te comparto una práctica, un ritual para limpiar el cuenco al final del día, o para comenzarlo en un vacío fértil. La llamaremos el regreso a la tierra. No necesitas creer nada, solo necesitas tu cuerpo, tu respiración, tu intención. Busca un lugar tranquilo. Si puedes, siéntate con la espalda erguida, pero no rígida. Un pino joven, flexible, arraigado. Cierra los ojos. Lleva tus manos suavemente a tu bajo vientre, justo debajo del ombligo. Lo llamamos dantian inferior, tu centro energético,
tu raíz, Jing. Siente el peso de todo lo ingerido hoy. No es abstracto, tiene peso. Miradas que te juzgaron, titulares que inflamaron tu sangre, el juicio silencioso que emitiste contra tu propio reflejo en el espejo, las prisas, la pantalla, esa conversación que te dejó un sabor metálico en el alma. Todo eso está aquí, compactado. Imagina que ese peso es un sedimento turbio depositado en un cuenco de barro. Un cuenco simple, humilde, posado justo debajo de tus manos. El cuenco que ha estado recogiendo el día. No es un cáliz sagrado, es un cuenco de trabajo, un cuenco de campesino del alma. Ahora haz una inspiración profunda. Ahora exhala. No fuerces el aire. Deja que tu cuerpo exhale por sí mismo. Wu Wei en el cuerpo. En esta exhalación, el cuenco de barro se inclina solo. No hay una mano que lo empuje. Es la vida en ti la que decide soltar. La exhalación es el acto de vaciar. Visualiza el sedimento cayendo, pero no cae a una cloaca, no cae a un olvido estéril, cae a la tierra, a una tierra oscura, fértil, sabia, la madre de las 10.000 cosas que diría Lao Tse. La preocupación se convierte en abono, el juicio en mineral, el miedo en raíz de una fortaleza que aún no comprendes. Nada se pierde, todo se transforma. Tu veneno se convierte en medicina para la tierra de tu propio ser. El cuenco queda vacío, no está muerto, está disponible, espejo cóncavo, y en ese vacío siente como una luz tenue lo llena sin esfuerzo. No es tu luz, es la luz de la luna de la consciencia testigo, tu Shen, tu espíritu, reflejándose en el agua calmada del cuenco. Inhala, el cuenco se endereza, ligero. El dantian medio, el pecho, se abre sin miedo. Chi, aliento de vida. Y el dantian superior, la frente, la corona, es solo un espacio abierto. Shen. Descansa aquí unos segundos. Vacío no significa aislado. Vacío significa unido a todo, sin el estorbo de tu historia personal. Mañana el mundo volverá a llenar tu cuenco, pero habrás recordado una verdad innegociable. Tú decides en qué horno arde tu atención, que tu ayuno mental sea un acto de soberanía, que tu silencio sea tu medicina, y que cada noche, al regresar a la tierra, recuerdes que no estás abandonando tus cargas, las estás ofreciendo a una sabiduría que te precede. Si este espacio te ha sostenido, comparte este video para que otros también puedan respirar. Si sientes que este camino es tuyo, suscríbete y camina con nosotros. Y si quieres sellar tu compromiso con la práctica, escribe en los comentarios ayuno mental. Gracias por tener el coraje de despertar. Gracias por permitirte ser tú, así, en este momento exacto, entero y verdadero, acompañado por el flujo del Tao. Que la paz camine contigo, paso a paso, en el sendero del Tao. Nos vemos en el espacio entre pensamiento y pensamiento.